Fue día de Reyes, aunque en la Biblia, bueno, no aparece la palabra Reyes, pero aparece la palabra magos, ¿sí? En otras versiones de la Biblia dice sabios, ¿no? Pero hay que entender que en el contexto de la Biblia, en aquel tiempo, estos sabios o magos eran aquellos que contemplaban las estrellas y sería el equivalente ahora a los astrónomos, o sea, los que ven las leyes de los astros, ¿sí? Cómo es el movimiento de los astros, no los astrólogos, los que predicen por los astros, ¿sí? Sería el equivalente a los astrónomos. Pero por lo menos una vez al año, al leer este texto de la Escritura, nos podríamos preguntar, estos magos de Oriente, ¿qué me enseñan? ¿Qué me enseñan? ¿Sí? Vamos a leer el texto de la Escritura que está en Mateo capítulo 2 y dice así la palabra de Dios. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí llegaron a Jerusalén unos sabios procedientes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre las principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego, Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Les envió a Belén y les dijo, id e informaros bien acerca de ese niño, y tan pronto como le encontréis, informadme a mí, para que también vaya yo y le adore. Después de oír al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto salir iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose le adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Hasta ahí nuestra lectura, pero es importante que veamos un texto más, que está un poco más adelante, para que entendamos el trasfondo del relato. Dice el versículo 16, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Hasta allí nuestra lectura. Me gustaría que pensáramos en esta pregunta. ¿Qué me enseñan los magos de Oriente? ¿Qué me enseñan? Y me gustaría responder a esta pregunta con 2 postulados. El primero, su persistencia. La persistencia de estos magos que venían de Oriente en conocer a Jesús. No solamente encontrar a Jesús, sino conocer a Jesús. No tiene ningún sentido saber que te digan, mira, ha nacido un niño y ese niño está en la casa de al lado. Ah, sí, muy bien, ya lo sé. Pero si tú quieres de alguna manera tener algún vínculo con ese niño, entonces irás a la casa de al lado.
Porque con la información que reciben los magos cuando llegan a Jerusalén, los religiosos le dicen, sí, 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 está profetizado que en Belén va a nacer. Pero los magos se quedan con esa espina de decir, bueno, ya lo sabemos, pero ¿lo conocemos? ¿Lo conocemos? Dice así el texto de la Escritura, a ver si lo repasamos nuevamente. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí llegaron a Jerusalén unos sabios procedientes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. Había una costumbre, o mejor dicho, una tradición, una creencia, desde luego que no es real, pero esta creencia está en la Biblia, y es que cada vez que nacía un rey, aparecía una estrella nueva en el cielo, ¿no? Y entonces ellos, al observar las estrellas, perciben que entre una vez que han mirado otra vez la semana anterior y demás, se llama la atención entre ellos y dicen, oye, esta no la habíamos visto. Y la tradición decía, o la creencia, que cuando descubrían una estrella quería decir que había un nuevo rey que había nacido. Y es esto lo que les lleva a ellos a llegar hasta Israel. Y entonces le preguntan, ¿a quién le preguntan? Al rey que estaba allí. Este rey era Herodes. Imagínate que lo que ellos esperaban como respuesta de Herodes es, sí, yo he tenido un hijo y mi hijo va a ser rey de Israel. Pero no es esa la respuesta que encuentran de Herodes. Ni tampoco encuentran la respuesta de Herodes, sí, yo voy a abdicar del trono y ya tengo preparado a quien va a ser mi sucesor. Tampoco encuentran esa respuesta, sino que la Biblia dice en el versículo número 3, cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Es como cuando tú llegas a la casa de alguien, ¿no? Y buscas la respuesta a una noticia, pero los otros no se han enterado de esa noticia. Y tú dices, ¿pero cómo? Si me dijeron que aquí había ocurrido. Y tú llegas y te dices, no sabemos nada de esto. A ver, explícanos un poco más. Y claro, Herodes se empieza a preocupar porque había revueltas de los judíos una tras otra para tratar de derrocar al gobierno romano, y entonces Herodes empieza a, dice la Escritura, a turbar. Una persona turbada es una persona preocupada, enojada, es una persona ansiosa, es una persona que no sabes cómo va a reaccionar. Y de acuerdo a lo que hemos leído de la Escritura, ya vimos cómo reaccionó después. Mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Estaba turbado realmente Herodes. Ahora, ¿qué hacen los sabios frente a esta turbación? ¿Qué hacen? Porque no solamente el rey, sino toda Jerusalén, o sea, los habitantes de Jerusalén, los religiosos, los políticos, los gobernantes que estaban allí, todo el mundo estaba turbado, todo el mundo estaba preocupado. Yo sé que muchos lo que habríamos hecho es decir, bueno, lo siento mucho, nos vamos. Nos vamos de aquí porque parece ser que hemos encendido un polvorín y esto va a explotar. Recordemos que estos llegaron porque vieron una estrella y esa estrella les llevó hasta allí. ¿Cómo es la explicación de la estrella? Es algo difícil de decir, pero había algo que les había llevado hasta ese lugar. Ellos estaban motivados y tenían la certeza de que iban a encontrar a ese rey y buscaban la oportunidad de hacerlo. Dice la Escritura más adelante, cuando el versículo número 4, así que convocó el rey de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Notemos aquí
que están los representantes religiosos, los sacerdotes y maestros de la ley del Antiguo Testamento, que le informan al rey y le dice efectivamente, está profetizado que va a haber un rey que va a nacer en Belén. Ahora, la pregunta que muchos de nosotros quizás nos hemos venido haciendo a lo largo de los años que conocemos esta historia, ¿y si sabían? ¿Y si sabían? ¿Por qué no fueron? ¿Y si sabían? ¿Por qué no fueron? Por la misma razón que ahora sabemos que Jesucristo va a volver pronto, pero la gente dice, bueno, pero ¿cuándo es pronto? ¿Cuándo? La profecía está, Cristo va a volver, sí, pero ¿cuándo es? Y lo mismo pasaba en la antigüedad, la profecía está, va a haber el nacimiento de un Mesías, de un Cristo, de un ungido, de un rey de Israel, pero ¿cuándo será? ¿Cuándo será? Porque vengan estos magos de Oriente, sabios de Oriente, reyes de Oriente, a decirnos que ellos han visto una estrella, por eso ya ha nacido. Ellos creerán eso, pero nosotros no lo creemos. Es por eso que no los sacerdotes y los maestros de la ley simplemente informan. La Escritura dice esto, el Antiguo Testamento dice esto, la profecía dice esto. Pero nosotros no nos vamos a mover porque no creemos que sea hoy. No creemos que hoy sea el cumplimiento de esto. No creemos que ahora Dios haya elegido este tiempo. Y es por eso que ellos ni se mueven. Herodes tampoco se mueve. Simplemente él dice, bueno, infórmenme, ¿no? Como dice más adelante el versículo 7. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Esto es muy importante, del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. ¿Por qué? Porque de acuerdo a ese cálculo manda matar a los niños menores de 2 años. En otras palabras, Herodes le está preguntando a los sabios, ¿desde cuándo ustedes saben? ¿Desde cuándo ustedes saben que apareció esta estrella? Porque esto no fue ayer ni antes de ayer. El viajecito que os habéis hecho desde Oriente hasta aquí, ¿cuánto llevó? Estos viajes llevaban meses y meses. Entonces, sacando los cálculos, Herodes dice 2 años. Y dice más adelante en la Escritura, les envió a Belén y les dijo, id e informaros bien acerca de ese niño, y tan pronto como le encontréis, informadme a mí para que también vaya yo y le adore. Si realmente tenía la intención de ir, de adorar, ¿no hubiera enviado a una comitiva de soldados por lo menos? ¿Sí? Pero no cree. Piensa que es un rumor más, piensa que es algo más por ahí que se dice y entonces no lo cree y lo deja pasar. Dice el versículo número 9, después de oír al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto salir iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Y acá hay algo muy interesante. Y es que, ¿qué les llevó a ellos a acercarse a Jerusalén? La estrella. Pero cuando llega a Herodes, ya no ven la estrella, ven a Herodes. Cuando llegan a Jerusalén, ya no ven la estrella, ven a los sacerdotes, a los maestros de la ley. Aquello que les guiaba a ellos, ya no lo ven. La estrella ya no la ven. Ven a un Herodes enojado, turbado, ven a los sacerdotes y a los maestros de la ley diciéndole, está escrito aquí, van a ser en Belén. Sí, vale, pero ¿dónde? Y entonces dice la Escritura que cuando se separan de Herodes, se separan de los sacerdotes, de los maestros de la ley, nuevamente empiezan a ver la estrella. Aquello que les había motivado al principio
Parece ser que de alguna forma habían dejado de verlo, pero ahora vuelven a verlo. Y dice la Escritura esto bastante interesante. Al ver la estrella, versículo 10, se llenaron de alegría. ¿Pero cómo? ¿Antes no la veían? No, antes no la estaban viendo. Pero al volver a ver la estrella, se llenaron de alegría. Me gustaría que pudiéramos enfatizar la persistencia de los magos al querer conocer a Jesús. La palabra persistencia la definimos como la capacidad de mantenernos comprometidos y enfocados en alcanzar un objetivo, conocer a Jesús. A pesar de los desafíos, a pesar de Herodes, y contratiempos que pueden surgir en el camino, una estrella que aparece y desaparece. La persistencia es lo que Dios nos está pidiendo para este año que tenemos por delante. Un año donde Dios nos desafía a conocer a Jesús, no a encontrar a Jesús solamente, porque ya lo hemos encontrado. ¿Cuántos de nosotros decimos, ya lo encontré? Tenemos una famosa frase que dice, ¿quieres aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Me gustaría que este año 2024 cambiáramos esta frase. Porque parece ser que de tanto que la decimos, de tanto que la oye la gente, al final es como un ruido y ya no tiene sentido. ¿Por qué no animarnos en este año a decir, en vez de ¿quieres aceptar a Jesucristo? Es ¿quieres conocer a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador? Si le preguntáramos a la gente en la calle, ¿tú conoces a Jesús? ¿Qué nos diría la gente? Si nos preguntáramos entre nosotros, ¿qué conocemos de Jesús? ¿Qué nos diríamos entre nosotros? Esta misma pregunta Jesús se la hizo a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? La gente dice esto y lo otro, vale, pero vosotros, ¿qué decís? Y solamente escuchamos la respuesta de uno de los apóstoles, Pedro. Pero, ¿qué hubieran respondido el resto? ¿Y qué responderíamos cada uno de nosotros? Tenemos un desafío por delante. Imitar a estos magos de Oriente en esa persistencia de lograr conocer a Jesús. A pesar de los Herodes que se nos aparezcan en el camino, a pesar de los incrédulos religiosos que se nos aparezcan en el camino, que nos van a decir, no te preocupes que todavía no falta tiempo, o aquellos que nos van a decir, ya conocemos bastante, ¿qué más podemos conocer de la Biblia? ¿Qué más podemos saber? Hace algún tiempo atrás, no mucho, una hermana me dijo algo que para ella fue un descubrimiento. Y la vi tan alegre, porque es como que había, siguiendo la metáfora o la comparación de los magos, había visto nuevamente la estrella. Esta hermana durante muchos años había asistido a la iglesia y viene con alegría y me dice, quiero contarle algo, he descubierto algo de Jesús. Y claro, yo quedé sorprendido, dije, ¿qué ha descubierto de Jesús? Y tú podrías decir, bueno, esto, lo otro. Dice, he descubierto que Jesús oraba. Y yo cuando la escuché dije, bueno, ¿qué noticia? Claro, si la Biblia dice que Jesús oraba. Y me dice, usted no me entiende. Yo pensaba que Jesús no oraba. Aunque lo leía en la Escritura, pero yo pensaba que Él no, porque como era Dios, Él hacía las cosas, hacía y deshacía, lo conocía todo. Pero cuando yo descubrí que Jesús oraba al Padre, dije, wow, también le preguntaba como yo le pregunto a Dios el Padre. También tenía que tener ese momento de intimidad, porque sin ese momento de intimidad su día no iba a funcionar bien.
Ella me decía, yo pensaba que Jesús era el superhombre que todo lo podía, que no necesitaba ni comer, ni dormir, ni descansar, ni nada. ¿Por qué? Porque los poderes le sobraban. Pero cuando descubrí que él oraba, me di cuenta que él también necesitaba lo mismo que yo necesito, de intimidad con el Padre Dios. Tenemos cosas aún por descubrir de Jesús. Seamos persistentes en este año en conocer algo más de Jesús. La segunda característica que me gustaría compartir respecto a los magos de Oriente es su valentía en adorar a Jesús. Su valentía en adorar a Jesús. La palabra adorar no es cantar. La palabra adorar no es sinónimo de cantar, aunque muchas veces nosotros decimos vamos a adorar a Dios y nos ponemos a cantar. La palabra adorar la podemos entender cuando una madre dice yo adoro a este bebé. Y cuando una madre dice yo adoro a este bebé, uno diría, hay tantos bebés en el mundo. ¿Por qué adora a este bebé? O esa madre que dice yo adoro a mi hijo. Adoro a mi hijo. Y uno dice, bueno, sí, porque es la madre, le gusta a su hijito. Pero no, la palabra adorar en este contexto significa que está dispuesto a entregar, a darlo todo por esta persona. Es por eso que cuando estos magos de Oriente van a conocer a Jesús, tienen la valentía también de adorar a Jesús. Hay que entender que en el contexto, adorar a Jesús significaba que este Herodes, que estaba turbado y toda Jerusalén con él, presionaban sobre estos. Es como cuando tú vas a, no sé si alguna vez te habrá ocurrido, que llegas a un cumpleaños y tú vienes con tu regalo, pero te das cuenta, yo sé que a todos no le ha ocurrido, a mí sí me ha ocurrido, te das cuenta que traes el mismo regalo que el otro. Y entonces, ¿qué haces? Lo guardas disimuladamente y dices, ¿sabes qué? Te compré algo, pero lo tengo que cambiar. No te lo voy a abrir en este momento al regalo, no te lo voy a entregar a este regalo, ¿por qué? Porque no quiero opacar lo otro. No quiero decir que te estoy regalando lo mismo que el otro. No quiero pasar como aquel que, todos parece que hemos pensado regalarle esto a esta persona. No, quisiera hacer algo especial, Y estos magos de Oriente, al traer estos regalos que ya sabemos que era oro, incienso y mirra, se animan a abrir sus cofres y entregárselos a Jesús. Pero dice el texto de la Escritura, y me gustaría que lo leyéramos, cuando llegaron, ¿a dónde? No al pesebre. ¿Sí? Ahí lo tenemos, ¿sí? Cuando llegaron, porque a veces cuando contamos la historia, mezclamos a todos los personajes ahí. Bueno, es para hacerlo un poquito más breve, pero la Escritura es clara. Cuando llegaron a la casa, y fíjate los personajes que están en la casa, en la casa. Dice que cuando llegaron a la casa, vieron al niño con... ¿Alguien más? Uno diría, ¿y el burro también? Es que no lo dice acá. ¿Y José también? No. ¿Y los pastores también? ¿Y las ovejas también? ¿No? Es interesante lo que dice el texto bíblico, ¿no? Pero esto simplemente es un detalle para que veamos lo que el acontecimiento va avanzando, ¿no? La cosa va avanzando, va tomando forma, y estos magos no es que llegaron de la noche a la mañana, les costó llegar y encontrar el sitio. Y dice, cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, le adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino.
Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Me gustaría destacar aquí la valentía. Dice esta definición que he puesto aquí en la pantalla: la valentía es la disposición para enfrentar el miedo, la adversidad o los desafíos con la fuerza y determinación. La valentía es cuando tu pariente te dice: ¿y qué haces el domingo a la mañana? ¿Domingo a la mañana? No tengo nada que hacer. ¡Mentira! ¿Tienes que venir a la iglesia o no? Claro que sí, tienes que venir a la iglesia, pero no lo dices. No lo dices porque no vaya a ser cosa que vaya a pensar que soy un súper religioso, que estoy aquí, que me han lavado el cerebro, no, y que no puedo vivir sin esta fe y demás. La valentía es cuando en tu trabajo todo el mundo dice: ¿esto es para llevarse? No lo sé, lo han puesto arriba de la mesa y como yo he visto que fulano de tal se lo ha llevado, yo también me llevo uno. Pero todo el mundo se lo lleva. Y sí, todo el mundo se lo lleva. ¿Pero alguien ha dicho que esto es un regalo? No sé, pero todo el mundo se lo lleva. Y tú tienes la valentía de preguntar: ¿esto es para llevarlo o no para llevarlo? No, dice, estos son los adornos de la empresa. Ah, la valentía de que cuando uno tiene temor a expresar su fe delante de familiares, de vecinos, de parientes, de amigos, de compañeros de trabajo, que saben que van a hacer algún comentario negativo, pero esa valentía nos lleva a superar ese temor, a superar ese miedo. Esa valentía nos lleva a que frente a los obstáculos que se nos presentan en el camino, uno dice: a pesar de esto, voy a continuar. A pesar de esto, voy a continuar. ¿Y qué decir cuando tenemos que educar a nuestros hijos en medio de una cultura que Dios no existe? Y tenemos que enseñarle a nuestros hijos cosas sobre Dios que, si se enterarían sus compañeritos, se burlarían de ellos. Pero a pesar de eso tenemos la valentía de formar a nuestros hijos en la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque creemos que esa fe les va a ayudar cuando sean mayores. Los magos de Oriente, ¿qué me enseñan? Y hemos mencionado 2 cosas. Por un lado, la persistencia en conocer a Jesús. Seguramente que en este año habrán algunas estrellas, y lo digo metafóricamente, algunas estrellas que te dirán: por aquí, busca, no te conformes con lo que conoces de Jesús, aún hay más. Habrá alguna estrella que te llamará la atención y dirás: pero esto no me lo había cuestionado, esto no lo había buscado, esto nunca lo entendí, este versículo. Aparecerán algunas motivaciones en forma de estrella que te dirán: hay por conocer más de Jesús. Y depende de tu persistencia, de la mía, de que digamos: me voy a poner las pilas y este año va a ser el año que voy a leer la Biblia. Este año va a ser el año en que todas las mañanas voy a tener mi oración. Este año va a ser el año en que voy a tener mi tiempo de intimidad con Dios. Pero hay que ser persistente. El persistente es el que después de fracasar una vez se levanta y dice: está bien, empiezo de nuevo. Hoy no lo pude hacer, pero mañana lo retomo. Pero también Dios nos pide valentía. ¿Valentía para qué? Para adorar a Jesús. ¿Te acuerdas el ejemplo de la madre que dice: yo adoro a mi hijo? En otras palabras, yo estoy dispuesta a darlo todo por él o por ella. Adorar a Jesús significa que en este año tengamos la valentía de decir: esto es prioritario y esto no es prioritario. A Jesús lo pongo primero y voy a servirle a Él. Y al otro lo voy a servir después.
Esto lo voy a poner en primer lugar, ¿por qué? Porque es lo que Jesús me mandó, es lo que Él me pidió, es el mandato de Jesús, es el deseo de Jesús y lo voy a poner primero. Sería muy bueno que nosotros fuéramos una iglesia que desde el fondo de nuestro corazón y con toda sinceridad podamos decir: nosotros adoramos a Jesús. ¿Por qué? Porque lo ponemos a Él en primer lugar. Y aparezca cualquier Herodes en el camino, lo miraremos y diremos: sí, mira, me causas un poco de temor, pero mi dedicación es a Jesús. Y aparecerán algunos religiosos que nos dirán: no te lo tomes tan en serio. Y le podremos decir: ¿sabes qué? Es que sin Jesús yo no puedo vivir. Es mi todo. Realmente le adoro a Él. Tenemos un desafío por delante, que el Señor nos ayude a poder cumplirlo.